Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 2. Primer libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 32. El largo siglo XIX en Europa. Las tres eras: revolución, capital e imperio. El rey de España, Fernando VII, gobernaba con inviable absolutismo. El imperio español estaba desintegrándose al dejar de percibir los cuantiosos tributos económicos que procedían de sus antiguas colonias sudamericanas, y económicamente el imperio estaba colapsando y quedando en la bancarrota. La gente, alentada por los acontecimientos desatados por la Revolución Francesa, quería cambios políticos en España, y se desató la revolución como consecuencia de ello. No toleraban que la corona anulase derechos y libertades fundamentales. Por eso, ante la tiranía despótica de la corte imperialista, el coronel Rafael de Riego, con sus tropas ubicadas en Cabezas de San Juan, en Cádiz, que iban a partir hacia América, se pronunció contra el rey y contra su gobernación absolutista. Su movimiento se extendió a varias ciudades españolas y al final se derrotó al absolutismo con el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, promulgada 8 años atrás. Por espacio de 3 años se mantuvo en el poder un gobierno liberal, el cual fue permisivo con el proceso de emancipación de las colonias sudamericanas. Sin embargo, la Santa Alianza, formada por las cristianizadas potencias de Austria, Rusia y Prusia, intervino en España con el conocido Ejército de los 100.000 Hijos de San Luis, comandados por el duque de Angulema, los cuales invadieron la península ibérica y acabaron con el liberalismo, restableciendo el absolutismo. En Nápoles sucedió lo mismo, y también en Grecia al año siguiente, la cual deseaba conseguir su independencia frente al Imperio turco. 10 años después de la revolución en España, se desató otra oleada revolucionaria en Francia, Bélgica, Polonia, Italia y Alemania. En Francia, el rey Carlos X, hermano del difunto Luis XVIII, estaba supeditado a la autoridad de un parlamento de mayoría liberal conservadora, y como ello no le era de su agrado, inició un proceso que le permitiese recuperar el absolutismo. Pero el líder popular Luis Felipe de Orleans acabó derrotándolo en la nueva revolución con la ayuda del pueblo parisino. Entonces Luis Felipe impuso en Francia una constitución más liberal e integró a la burguesía en la vida política de la nación. Los belgas, por su parte, se independizaron de los holandeses, pues se consideraban católicos de habla francesa, pero en cambio los holandeses eran calvinistas y hablaban el holandés. Bélgica se instituyó como una monarquía liberal. Respecto a Polonia e Italia, los movimientos liberales fueron duramente reprimidos y en España, 10 años después del restablecimiento de la monarquía en España por parte de la Santa Alianza, murió el rey Fernando VII y su hija Isabel II, de tan solo 3 añitos de edad, le sucedió en el trono. A pesar de todo, tanto el liberalismo como el nacionalismo iban ganando fuerza en Europa. En el año en que murió el rey Javier V, los gobiernos de Francia, Austria, los diversos estados alemanes e italianos sufrieron otra nueva oleada revolucionaria, esta vez mucho más radical que las anteriores, y buscaba como objetivo la instauración de la democracia y del sufragio universal. Rusia y Gran Bretaña no experimentaron dichas revoluciones. Para cuando esta nueva revolución estalló, Europa ya estaba sufriendo los estragos de una severa crisis económica, debido a las malas cosechas de productos tan básicos en la alimentación como los cereales, además de la caída en ventas de los productos manufacturados y elaborados por la industria. También había un generalizado malestar social y popular respecto a su visión negativa de la estructura de la sociedad en aquel tiempo.
creían que debían de cambiar muchas cosas. Por ejemplo, los franceses estaban cansados del gobierno de Luis Felipe de Orleans, quien se había negado a conceder la ampliación del censo electoral y hasta suprimió el derecho a reunirse en libertad. Los parisinos revolucionarios inundaron las calles de la capital y derrotaron a Luis Felipe, obligándolo a exiliarse en Gran Bretaña y estableciendo en su lugar una república democrática. La revolución de 1848 había estallado. Un gobierno provisional tomó el poder y proclamó la Segunda República Francesa, convocando elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. Se estableció el sufragio universal masculino, la libertad de prensa, la abolición de la esclavitud y la supresión de la pena de muerte. Como se implantó el sufragio universal masculino, los ciudadanos votantes en Francia ascendían a unos 8 millones de personas. La representación política estaba formada por los republicanos moderados, los orleanistas, los demócratas radicales y los socialistas. El 21 de junio de 1848 se produjo un acto que llevó a un segundo estallido revolucionario. El gobierno decretó el cierre de los talleres nacionales, los cuales daban empleo a más de 120.000 obreros. Esto hizo que los trabajadores se levantaran en protesta entre 2 y 5 días después del cierre. Sin embargo, fueron severamente reprimidos, lo que provocó que la clase obrera se separara de la burguesía. En diciembre de aquel año fue elegido como presidente de la República Luis Napoleón Bonaparte, pero 3 años después, este dio un golpe de Estado y se autoproclamó emperador con el título de Napoleón III. Por otro lado, Metternich, primer ministro austríaco y diseñador de la Santa Alianza, forjada por los emperadores Alejandro I de Rusia, Francisco I de Austria y Federico Guillermo III de Prusia, en la firma del Tratado de 1815 de París, dimitió de su cargo ante la presión de obreros y estudiantes en Viena. Los austríacos abolieron las prestaciones personales de los siervos y se estableció una monarquía parlamentaria y constitucional. El emperador Fernando I, sucesor de Francisco I, abdicó en Francisco José I. Entonces, en el seno del Imperio de Austria se desarrollaron movimientos nacionalistas entre los checos, los eslovacos, los serbios, los italianos y los húngaros, los cuales fueron brutalmente aplastados por los ejércitos del emperador. Los nacionalistas italianos intentaron acabar con el dominio austríaco y unificarse. El rey italiano del Piamonte, Carlos Alberto, intentó liderar sin éxito la unificación, pero fracasó ante la enorme superioridad militar austríaca. La oleada revolucionaria en los estados alemanes provocó el establecimiento de un parlamento en la ciudad de Frankfurt, que ofreció al rey de Prusia, Federico Guillermo IV, sucesor de Federico Guillermo III, la corona de una Alemania unida, pero la rechazó, pues consideraba que dicho honor tan sagrado no podía provenir de un parlamento forjado por el pueblo. Así pues, los resultados obtenidos por la revolución en aquel año fueron efímeros. No obstante, algunos logros importantes se habían alcanzado en ella. Europa entera, excepto Rusia, vio desaparecer el feudal antiguo régimen. Se habían establecido monarquías parlamentarias con sufragios censitarios y los obreros y las clases sociales trabajadoras lograron reivindicar mayor igualdad social y se separaron de la burguesía acomodada al contemplar que sus derechos eran alienados. Ahora bien, los ciudadanos europeos, afines a las antiguas élites de la nobleza y del clero, seguían manteniendo una postura férreamente contraria al liberalismo y por eso se les llegó a conocer como conservadores y reaccionarios. Los conservadores, por su parte, abrazaron los ideales revolucionarios, pero desaprobaban los métodos violentos para conseguirlos. En cambio, los reaccionarios estaban en contra tanto de los ideales revolucionarios
como de los métodos violentos que se usaban para conseguirlos. Uno de los líderes más destacados del conservadurismo fue Edmund Burke, quien abogaba por los ideales revolucionarios de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, acaecida en el año 30 del reinado de Javier III, pero desaprobaba los métodos sanguinarios empleados durante la Revolución Francesa. En los estados alemanes corría un profundo sentimiento nacional de nostalgia romanticista, el cual, alentado por los ideales de la Revolución Francesa y por los recuerdos de la gloriosa época pasada del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, se añoraba la creación de un nuevo imperio alemán. Tras el Congreso de Viena se estableció la Confederación Germánica, que unía a 41 estados alemanes, donde al norte, Prusia, y al sur, Austria, eran las potencias más poderosas que las protegerían y las rodeaban geográficamente. Por eso el movimiento romanticista y nacionalista alemán tenía ante sí dos opciones: o crear una gran Alemania que incluyera a Austria, o una pequeña Alemania que solamente incluyese a Prusia y excluyese a los austríacos. Sin embargo, antes de que estos pudiesen decidirse, los prusianos tomaron la iniciativa de unirse a los alemanes y así lo hicieron. Entonces, en el año en que se fundó el Segundo Imperio Alemán, murió el rey prusiano Federico Guillermo IV, y su hermano Guillermo I se convirtió en su primer emperador, y Otto von Bismarck asumió la Cancillería del Reich. Bismarck era un político conservador que forjó en la práctica la unidad del Segundo Imperio Alemán. Prusia estaba altamente desarrollada en su economía y desde 1834 había establecido una unión aduanera en el Zollverein. Además, poseía el mejor ejército de toda la Europa continental y tras 3 guerras con los daneses y los austríacos, decidieron al fin unirse con los estados alemanes. En primer lugar, Bismarck buscó a los austríacos como aliados, pero el problema que tuvo fue que los ducados de Schleswig y Holstein se hallaban bajo el poder de Dinamarca, pero su población de origen alemán quería ser incluida en el seno de la Confederación Germánica. Por eso, en el año 16 del reinado de Javier VI, Prusia y Austria declararon la guerra a los daneses y tras vencer se repartieron los ducados. Ambas potencias acabaron en una crisis política grave respecto a sus discrepancias en cuanto a cómo cada una de ellas administraba los ducados, y al final el conflicto entre ambas potencias se desató 2 años después. Entonces Bismarck ordenó la invasión de Holstein, administrada por los austríacos, y en pocas semanas el ejército prusiano logró vencer al ejército austríaco en la batalla de Sadowa. Entonces los prusianos consiguieron que 21 estados alemanes ingresaran en la Confederación de Alemania del Norte. Esta se organizó con 2 cámaras, un consejo y un parlamento. Este último sería elegido mediante sufragio universal masculino. Para unificar al resto de los alemanes y así justificar ante las potencias extranjeras la formación de un imperio, se usó como pretexto la amenaza que para ellos suponía las aspiraciones expansionistas territoriales del emperador francés Napoleón III, el cual entró en guerra contra los prusianos. El ejército francés fue rápidamente derrotado en las batallas de Sedan y Metz, un año antes de la formación del Segundo Imperio Alemán. Las tropas prusianas llegaron a las inmediaciones de París y en el Palacio de Versalles proclamaron el Segundo Reich. Los estados alemanes del sur fueron finalmente engullidos por los prusianos y Guillermo I fue coronado como emperador. El Segundo Imperio francés desaparecería, dando paso a la Tercera República Francesa y al Imperio colonial francés. Guillermo I, con el objetivo primordial de consolidar su imperio recién formado,
evitó cualquier conflicto con las demás naciones y con el tiempo entró en una alianza con Austro-Hungría y con Italia, la llamada Triple Alianza. Ahora bien, Italia misma, por su parte, iba encaminada también hacia la unificación política. Las invasiones napoleónicas y la Revolución de 1848 provocaron en los italianos cierto deseo de alcanzar la unidad política entre ellos. Pero no había un consenso claro respecto al camino a seguir para lograrlo. Por un lado, los más conservadores buscaban una federación de estados italianos presidida por el Papa de la Iglesia Católica. Por otro lado, los demócratas liderados por Mazzini abogaban por una república democrática y los liberales del conde de Cavour proponían una monarquía liberal, liderada por el reino de Piamonte-Cerdeña. Cabe mencionar que todo el Piamonte y su capital Turín eran las zonas más industrializadas de toda Italia. Tiempo atrás, el Segundo Imperio francés había proporcionado apoyo militar y diplomático a los piamonteses. En el año 10 del reinado de Javier VI, Napoleón III transmitió a Cavour su apoyo contra los austríacos. Las tropas francesas y piamontesas acabaron con los austríacos en las batallas de Magenta y Solferino. Milán, Lombardía, Módena y Parma se unieron a Piamonte-Cerdeña. El rey piamontés Víctor Manuel II había unido toda Italia del norte a excepción de Venecia. La aventurera expedición de los camisas rojas de Garibaldi acabó con la anexión de Nápoles y Sicilia. Los miembros de la realeza de los Borbones fueron expulsados de sus territorios italianos en el año 12 del reinado de Javier VI, y un año después Víctor Manuel II se proclamó en la ciudad de Turín rey de toda Italia. Venecia acabó siendo anexionada en el contexto de la guerra entre Prusia y Austria 5 años después de la coronación de Víctor Manuel II. 4 años después de la anexión de Venecia al Reino de Italia, los franceses abandonaron al Papa de la Iglesia Católica cuando estos luchaban contra los prusianos, a fin de unir sus fuerzas contra ellos y poder hacerles frente, por lo que los piamonteses aprovecharon en ocupar el resto de los territorios italianos que aún no se habían unificado a la corona de Víctor Manuel II, pues estaban bajo la autoridad de la Iglesia. Roma quedó como la capital de toda Italia. El Papa Pío IX no reconoció esta nueva situación política en Italia, pues obviamente no le dejaba lugar para sus ambiciosas pretensiones políticas, y en represalia excomulgó a Víctor Manuel II, abriendo así una brecha política de crisis entre el Vaticano e Italia, situación que se zanjó durante el año 24 del reinado de Javier VII, cuando el dictador fascista Benito Mussolini acordó con el Vaticano la firma del Pacto de Letrán, firmado por el representante pontificio, el cardenal Pietro Gasparri, del infame Papa Pío XI, y mediante el cual se reconocía al Vaticano como una nación soberana e independiente con respecto a Italia. Todos estos fueron los acontecimientos sociales, tecnológicos, industriales y políticos que sucedieron en Europa, y su trascendencia internacional también acabaría afectando el curso de la historia del Imperio de Jabobo. En el ámbito social y obrero de la clase trabajadora, los ciudadanos obreros fueron, con el paso del tiempo, creando sus propias asociaciones y sindicatos, que aspiraban a reclamar sus propios derechos ante la política y hacerlos valer mediante las huelgas, las reuniones, el derecho al voto y las asociaciones de obreros, a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, como la reducción de horas en la jornada de trabajo y el aumento de salarios en consenso con los propietarios de las fábricas, talleres y otros centros de producción industrial. Aunque al principio en Europa estos movimientos fueron perseguidos, luego fueron otorgándoles más y más libertades.
En Jabobo, en cambio, el rey Javier VI ordenaba que las huelgas no fueran muy alargadas y que no causaran desorden social ni violencia callejera, a fin de evitar las muertes que eran comunes oír en Europa a causa de dichas huelgas y manifestaciones. Pero de primera hora, el rey accedía a las demandas de los obreros siempre y cuando éstas fueran razonables y no perjudicasen ni la recaudación de impuestos de la nación ni la economía general del país. El comunismo, en cambio, se aprovechaba de la lenta y violenta aceptación de estos cambios sociopolíticos y económicos en Europa para incitar a las masas a la revolución armada y a la insurrección, a fin de derrocar al poder político burgués y asumir el control de la nación, allá donde lograra triunfar el comunismo. A pesar de todo, algunos países europeos lograron iniciar un proceso político en pro de la democracia desde la creación del Segundo Imperio Alemán en adelante, durante los años que transcurrieron hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Durante todo aquel tiempo se ampliaron los derechos ciudadanos y muchos países avanzaron en su lucha por alcanzar derechos sociales como el sufragio universal masculino, la consolidación de diferentes partidos políticos, además de una serie de mecanismos legales que velaran por el estado del bienestar social, como las pensiones, la atención médica a la población y la escolarización de los ciudadanos sin importar su condición económica o social. Las élites de las sociedades europeas llegaron a comprender que la democratización era compatible con el orden político y social. Para cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la democracia ya estaba afianzada en Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, el Imperio de Jabobo y el Imperio Alemán. Sin embargo, y en contraste con esto, existían países regidos por sistemas autoritarios como los encontrados en varias naciones ubicadas en el mar Mediterráneo y el Imperio ruso. Por su parte, el enorme Imperio británico vivía sus mejores momentos bajo el reinado de la reina Victoria y bajo el liderazgo político de dos partidos que se turnaban en el gobierno: el Partido Conservador, dirigido por Disraeli, y el Partido Liberal, dirigido por Gladstone. La Cámara de los Comunes iba restando poder a la Cámara de los Lores. La estructura política británica estaba bastante asentada, y durante el segundo año del reinado de Javier VII, el Parlamento británico aprobó un sufragio universal masculino amplificado. En Francia, el establecimiento de la Tercera República Francesa, que se sostenía bajo el amparo de la Constitución de 1875, le permitió dicha Carta Magna aprobar una serie de medidas sociales muy amplias. En 1899, el Partido Republicano Radical de Clemenceau, junto a otras distintas tendencias políticas izquierdistas, llevaron a cabo una política laica que consiguió al fin separar a la Iglesia Católica del Estado. Por otra parte, el Imperio Alemán estaba regido por una monarquía autoritaria federal que toleraba la práctica del sufragio universal masculino. Aunque en Jabobo no existían partidos políticos, todos los ciudadanos, tanto hombres como mujeres mayores de edad, podían votar mediante el sufragio universal a la hora de elegir a los representantes del pueblo que los representara en el Senado. El Parlamento alemán, conocido como el Reichstag, era elegido de esta manera, pero en cambio el canciller, o sea el primer ministro, solo era responsable ante el emperador, y en este caso era el propio Bismarck. Él consiguió que los alemanes disfrutaran de las garantías sociales más amplias de toda Europa. Desde la creación del Segundo Imperio Alemán hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, las tensiones políticas entre las distintas potencias europeas fueron acrecentándose, y a dicho período de tiempo se le llegó a conocer como la paz armada, pues estaba produciéndose una carrera feroz hacia el rearme militar.
alemanes y franceses se encontraban enfrentados por los territorios de Alsacia y Lorena desde la derrota francesa en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Por otro lado, los austríacos y los rusos se disputaban entre sí el dominio de los Balcanes y del Danubio. Esto provocó que llegaran a formarse dos grandes bloques antagónicos. En el año 34 del reinado de Javier VI se consolidó la Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y la Nación de Italia. 11 años después de esto, Francia y Rusia se unieron en una coalición para proteger sus intereses frente a los alemanes y los austrohúngaros, y 10 años después de consolidarse dicha coalición, Gran Bretaña y Francia pactaron la Entente Cordiale. 4 años más tarde después de esto, Gran Bretaña se unió en coalición contra Alemania con Rusia, quedando así establecida la Triple Entente. Estados Unidos de Norteamérica y el Imperio de Jabobo, junto a España, Portugal y Holanda, las tres últimas habían perdido gran parte de sus posesiones coloniales, se colocaron en una posición de neutralidad, a pesar de que Jabobo seguía siendo aliada de Gran Bretaña. El escenario para el estallido de la Primera Guerra Mundial estaba preparándose. Durante la mayor parte de la vida del rey Javier VI, las naciones europeas se lanzaron a explorar y ocupar el continente africano y asiático mediante la implantación de sus colonias imperialistas. A partir del año 42 del reinado de Javier VI, el capitalismo había originado la existencia de una economía mundial globalizada que proyectaba a nivel mundial las rivalidades de las diferentes potencias europeas. La expansión colonial europea provocó la migración de más de 40 millones de europeos hacia los territorios coloniales de ultramar, a lo que se le añade las diversas crisis económicas que asolaron Europa a lo largo de las décadas del siglo XIX de la era cristiana. Todo esto influyó mucho en la necesidad de buscar materias primas en otros continentes a fin de ampliar el comercio internacional mediante la apertura de nuevos mercados que agilizaran más la economía mundial. Esto hizo que para el tiempo en que estalló la Primera Guerra Mundial, una cuarta parte de la superficie del planeta quedara distribuida, administrada y gobernada por unas pocas y diferentes potencias europeas en la forma de colonias. La transformación del capitalismo provocó un cambio en el papel y las funciones que desempeñaban las colonias, puesto que ahora eran el petróleo, el oro, el estaño, el caucho y el diamante, entre las muchas y diversas materias primas, las que codiciaban las potencias europeas a fin de activar su economía y así aumentar su poder e influencia política en todo el mundo. Sin duda, el mayor y más fuerte de todos los imperios europeos era el británico. Ahora bien, una vez que un imperio conquistaba y organizaba el territorio colonial a dominar, lo administraba siguiendo el patrón de relaciones de dominación entre la metrópoli, país conquistador, y la colonia, país conquistado. El Estado, por medio de sus funcionarios, civiles y militares, gobernaba a la colonia en cuestión. Sin embargo, existían distintos tipos de colonias. Una de ellas estaba formada por nativos que eran totalmente sometidos por sus amos imperialistas de la potencia dominante de forma arbitraria y abusiva. Normalmente, estas colonias servían como punto de poblamiento en las cuales viajaban como emigrantes los propios ciudadanos europeos a fin de vivir en dichas colonias, y normalmente podían disfrutar de cierto grado de autonomía independiente, o sea, gobierno propio, a diferencia de los nativos, que no tenían ni voz ni voto en la gobernación de la colonia. Otra de las colonias eran los protectorados, teóricamente gobernados por los mismos nativos en política interior, pero a nivel de política exterior la metrópoli imponía su férreo dominio, lo que incluía su control absoluto de la economía de dicha colonia. Ahora bien, en África las potencias europeas dirigieron su atención a fin de colonizarla.
pero su disputa territorial entre ellas las llevó a celebrar la Conferencia de Berlín de 1884, promovida por el rey Leopoldo II de Bélgica y a instancias del canciller alemán Bismarck. En ella estuvieron los representantes de las grandes potencias europeas junto a los de Estados Unidos y del Imperio turco. Entonces se repartieron entre ellos la inmensidad del territorio africano, a excepción de Etiopía y Liberia. En aquella conferencia se reguló la presencia europea sobre suelo africano. Se estipuló el derecho de que la colonia que estuviese situada en el interior del continente africano tuviese salida territorial propia hacia la costa. Se estableció que el derecho a poseer una colonia en África debía de considerarse sobre la base de la ocupación territorial en ella y no por los antecedentes históricos en ella, y se crearon mecanismos legales que regulasen la navegación fluvial de embarcaciones por los grandes ríos del Níger y del Congo, los cuales serían propiedad de todas las potencias europeas y no sólo de una de ellas. Los franceses se instalaron en Argelia en 1830, en Túnez en 1881 y en Marruecos en 1906. Gran Bretaña se situó en el Canal de Suez, Egipto, y desde allí intentó instalar colonias en África Central y Oriental. Los grandes ríos sirvieron de vía de expansión. Los belgas fueron colonizando a través del río Congo, los británicos por el río Níger y los franceses por el río Senegal. Los franceses aspiraban a forjar un imperio en África que fuera desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico, uniendo Senegal con la Somalia francesa. Esto los llevó a enfrentarse contra los británicos, quienes aspiraban a unir Egipto con la ciudad del Cabo. Los intereses de ambos confluyeron en Fachoda y guerrearon los franceses contra los británicos en una batalla acaecida en 1898. Por otro lado, en Asia las potencias europeas ansiaron ampliar sus posesiones coloniales, especialmente desde la apertura del Canal de Suez en Egipto en 1869, lo que facilitaría el transporte marítimo en las rutas comerciales que iban hacia Asia. Así fue que dichas potencias se ocuparon en crear diversos protectorados en dicho continente. Fueron varios los intereses que impulsaron a las potencias europeas a iniciar su expansión colonial por Asia. Economía ampliada en otros mercados, religión expandida a otras culturas y aumento del prestigio y de la influencia en la política internacional de dicha potencia. Querían dominar físicamente a dichos territorios para ser mayores imperios. En China, por ejemplo, sus habitantes siempre fueron reacios a iniciar relaciones político-económicas con otros pueblos extranjeros, pero desde las guerras del opio, de 1840 a 1860, se abrieron al mercado exterior y los ingleses lograron fundar una colonia propia en Hong Kong, a través del Tratado de Nankín. China, a raíz de estos acontecimientos, fue obligada a firmar tratados de apertura de comercio con otras potencias europeas más, así como con Estados Unidos y Japón, lo cual provocó en China una reacción xenófoba hacia los extranjeros, lo que desembocó en el estallido del levantamiento de los Boxers. En todas estas circunstancias de expansión territorial imperialista, el Imperio británico llegó a su cenit en el poder de la dominación mundial. Llegó, a finales del reinado de Javier VI, a dominar la cuarta parte de la población mundial con una unidad política bien definida, en donde el protectorado era la principal forma de colonialismo, respetando así las instituciones autóctonas de la colonia al mismo tiempo que éstas eran combinadas con las inglesas. La corona de Gran Bretaña respetaba las costumbres locales de cada colonia en su mayoría, pero sí ejercía un dominio absoluto sobre el aspecto económico de la colonia,
obteniendo de ellas las materias primas y los recursos naturales necesarios para la industria inglesa y su desarrollo, a la vez que le vendían a éstas los productos manufacturados que eran procesados y fabricados en la isla británica con la materia prima extraída de las propias colonias. Además, controlaba férreamente la política militar de las colonias a fin de convertirlas en estados tapón que defendieran sus intereses, como por ejemplo sucedía en la India, la cual era usada para mantener en una condición de pobreza económica a países cercanos como Birmania y Afganistán, que servían de muro u obstáculo ante las tendencias expansionistas e imperialistas de China y Rusia. Así lograba mantener con éxito su supremacía sobre dichas colonias y por ende lograría asegurar el éxito del imperio. En África, los ingleses controlaban el Canal de Suez desde 1875 y la intención era dominar desde allí los territorios que oscilaban entre la ciudad del Cairo y del Cabo. Pero esto se vio frustrado ante los avances imperialistas del Segundo Reich alemán en África. Los británicos alternaban en su política colonial sistemas locales de gobierno con cámaras de representantes que disfrutaban de amplias facultades de régimen interior, pero estaban excluidos de la política exterior y de la economía. El gobernador de cada colonia era nombrado directamente por la corona de Gran Bretaña. En el caso de la India, ésta dependía directamente de la corona, quien en aquel tiempo era la reina Victoria. Además, el Imperio británico contaba con otras muchas posesiones más en América y Oceanía. En oposición al Segundo Imperio alemán se hallaba el Imperio colonial francés, creado con amplitud a partir de la derrota en la Guerra franco-prusiana de 1870. Este ansiaba recuperar el esplendor del Segundo Imperio francés con una serie de conquistas que aumentaron su territorio colonial, centrándose principalmente en la zona noroccidental de África y extendiéndose hacia el Golfo de Guinea y Sudán. El resto de sus posesiones se hallaban repartidas en Oceanía e Indochina. El sistema de gobierno del imperio consistió en general en la conversión de sus colonias en departamentos, siguiendo el modelo de la metrópoli. En su mayor parte, la elección de representantes en el Parlamento se hacía entre los colonos europeos y los judíos, quienes, a diferencia de los nativos, gozaban de derechos políticos. El Imperio ruso, por su parte, se centró en la conquista y la ocupación de la zona norte de Asia, concretamente las llanuras de Siberia hasta ciertos territorios de Alaska, en Norteamérica. Holanda se centró en sus antiguas colonias comerciales en el Índico, Sumatra y Borneo. Bélgica se interesó únicamente en el Congo y lo colonizó, por iniciativa de su soberano, el rey Leopoldo II. El Imperio del Japón emprendió una serie de guerras con sus vecinos más directos en su disputa por controlar la zona este de Asia, llegando a invadir Manchuria y derrotando a las fuerzas militares de Rusia en la guerra ruso-japonesa de 1905. De esta manera, 14 imperios estaban en existencia en el mundo a finales del reinado de Javier VI. El Imperio Británico, el Imperio de Jabobo, el Segundo Imperio Alemán, el Imperio Colonial Francés, el Imperio Belga, el Imperio Holandés, el Imperio Ruso, el Imperio del Japón, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco, el reducido Imperio Español y Portugués, el Imperio Italiano y el Imperio Colonial de Dinamarca. La Primera y la Segunda Guerra Mundial pondrían fin a todos y cada uno de estos imperios o acelerarían su declive hasta su completa desintegración. Por otro lado, Estados Unidos comenzó a llevar a cabo una política neocolonialista que consistía en intervenir puntualmente en diferentes países para mantener gobiernos títeres y corruptos que obedeciesen a los intereses de la política exterior norteamericana sin necesidad de ocupar físicamente dichas naciones.
Se expandió a costa de otros imperios que se hallaban en declive, justificándose en su supuesta defensa de los valores democráticos, con una visión particular de la doctrina Monroe. En 1898, los Estados Unidos atacaron a España, siendo ésta un imperio en proceso de declive, y consiguieron que Cuba se independizara bajo el control de los estadounidenses, además de hacerse con el control de Filipinas, Puerto Rico y las islas Guam y Marianas en el Océano Pacífico. De esta manera, Estados Unidos estaba logrando alcanzar un nivel de influencia internacional comparado al de los otros imperios anteriormente mencionados. El mundo para aquel tiempo parecía encontrar al fin el equilibrio entre los diferentes poderes políticos dominantes de las principales potencias europeas, asiáticas y americanas, así como un desarrollo imparable en el mundo de la ciencia, la tecnología, los derechos sociales, laborales, industriales y humanitarios. Todo esto estuvo acompañado del constante crecimiento económico que estaba experimentando cada imperio y que se veía reforzado ante la apertura de nuevos mercados, debido al proteccionismo económico aplicado desde la crisis de 1873, en la cual cada imperio solo podía producir y vender dentro de sus límites territoriales soberanos, lo cual protegía a su economía de la competitividad internacional. Algo que contribuía al éxito de dicha política económica proteccionista era precisamente la obtención en las colonias de materias primas más baratas destinadas a la producción de manufacturas que permitía fabricar a bajo costo. Claro está, la obtención de dichas materias primas se conseguía con mano de obra nativa que ganaba salarios míseros en condiciones serviles. Esto enriquecía mucho al sistema capitalista financiero, que veía cómo ingresaban en sus bancos ingentes cantidades de dinero que como ganancias contribuían a sufragar más y más empresas que generaban más y más riquezas a la metrópoli y por extensión al imperio. Estos se veían engrandecidos por cada guerra colonial que se producía contra cualquier otra potencia, y las victorias obtenidas en ellas eran aprovechadas para hacer grandes alardes del poderío militar imperial, que a su vez servía para aplastar las muchas revueltas sociales y locales que surgían en el propio seno de la metrópoli. Por ejemplo, los partidos políticos de izquierdas abogaban por la eliminación de los abusos cometidos contra los nativos en las colonias. Así se generalizó el mito de que Dios usaba al hombre blanco europeo para civilizar el mundo con su cultura y su religión cristiana por medio del colonialismo. Avances técnicos como el barco de vapor, el ferrocarril y la industria armamentística contribuirían a lograr dichos objetivos imperialistas. Por supuesto, todo aquello no estuvo libre de revueltas populares no solo en las metrópolis, sino también en las colonias, en donde los nativos reclamaban su independencia al ver violadas sus costumbres por los colonizadores. Un ejemplo claro de ello fue la revuelta protagonizada por los cipayos en Asia y por los hindúes en la India. A pesar de todo, nada parecía acabar con el imperialismo hasta que al fin estalló la Primera Guerra Mundial.